buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Teatro de la Abadía. Os presento a alguien a quien probablemente conocéis, que es Alberto Anaut, director de la fábrica que organiza el Festival Eñe. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias, Juan. Cuando hace, no sé, 8 o 10 meses vinimos un día a verte para proponerte que la abadía que tú acababas de tomar participara en el Festival Eñe dentro de un plan que teníamos de extender el festival a otras sedes en Madrid y de que la literatura tuviera más espacios en el mes de noviembre. Nos encontramos con la mejor de las acogidas. Nos encontramos con una casa como esta, la que todos admiramos y respetamos, y con un equipo que queríais hacer más cosas y abrir las puertas a otros temas, y entonces nos hablasteis del ciclo de poetas que estabais poniendo en marcha, y justo todos teníamos el nombre de Chantal Maillard encima de la mesa, ¿no? Bueno, hoy es una satisfacción estar aquí para escuchar a Chantal y estar aquí para recibir a la abadía en el festival, y yo lo único que os quiero es dar las gracias. Creo muchísimo, y en la fábrica creemos muchísimo en los proyectos colectivos, en que todos tenemos que hacer lo que tenemos en nuestra mano para que las cosas lleguen a más gente y para que tengan más importancia, y también para debatirlas entre nosotros. Y nada, para nosotros es un día muy feliz y muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, digo, a todas y a todos, y desde luego, Alberto. No nos habíamos puesto de acuerdo en cuanto a venir con jersey azul de cuello alto, y creo que estas orcas tampoco son para nosotros. Sí, para los que hacemos Teatro de la Abadía es un enorme honor que Festival Eñe haya querido que Teatro de la Abadía sea una de sus sedes esta temporada, y desde luego es un motivo de extraordinaria alegría el que nuestros caminos, el camino del Festival Eñe y el camino del Festival de Teatro de la Abadía, se crucen precisamente en la obra de una mujer excepcional, de una de las más importantes creadoras y pensadoras de nuestra lengua. Y las cosas han sido como Alberto las ha relatado. Cuando los que comparten conmigo el trabajo en esta casa saben que una de mis primeras acciones cuando entré en el Teatro de la Abadía ya en febrero fue buscar el teléfono de Chantal Maillard, a quien no conocía personalmente, a quien he conocido personalmente hace un rato, pero cuya obra respeto y admiro, y la llamé para mostrarle ese respeto y para expresarle también el deseo de que un día su palabra ocupase Teatro de la Abadía. Y sucede que unas semanas más tarde conversé con Alberto, conversamos con Ronald Brauer, que me acompaña en estas lides, con Alberto y con Luis Posada, y teníamos solo un nombre apuntado en un folio en blanco, Chantal Maillard, y ellos también habían pensado en Chantal, de forma que había una suerte de armonía preestablecida en torno a Chantal, y todavía no está en el escenario, pero desde el escenario le agradezco enormemente el esfuerzo que ha hecho para venir aquí a Madrid a habitar con su palabra esta bella sala San Juan de la Cruz. Por lo demás, para nosotros este camino, que hoy da un paso muy importante, está dentro de un proyecto modesto, pero al mismo tiempo muy ambicioso, que quiere confirmar Teatro de la Abadía como casa de la palabra. Como ha sugerido Alberto, hemos abierto un ciclo que llamamos Poetas en la Abadía, que consiste nada más, pero también nada menos que en ofrecer esta sala San Juan de la Cruz, en que casi todo lo que pueda ocurrir es mágico, a nuestros mayores poetas. Y hoy tenemos la enorme alegría de que nos acompaña una poeta extraordinaria, Chantal Maillard, y la vamos a recibir en cuanto Alberto y yo bajemos del escenario. Muchas gracias a todas y a todos.
esto no estaba previsto. Cólquide, la patria de Medea, forma parte hoy en día del territorio que conocemos como Georgia. Allí empieza la historia que Eurípides nos cuenta, aquella en la que Medea, enamorada de Jasón, embarca con él hacia Corinto, donde años más tarde, traicionada y abandonada, matará a los 2 hijos que tuvo con él y emprenderá la ruta de otro exilio. Pero esta no es la historia que usted ha venido a escuchar. Esta la conoce o cree conocerla. La otra historia, la que usted quizás quiera oír, acontece ahora, en una orilla del Mediterráneo que bien podría ser la del mar de Alborán. Muchos siglos han pasado desde que Medea zarpó hacia Atenas, o no llegó a zarpar. A veces el cuerpo va al encuentro de otros cuerpos y el horizonte se distiende. Otras veces se cierra y el cuerpo se recoge con la lengua atrapada en uno de sus pliegues. El tiempo, entonces, se interrumpe. Oh, no es el tiempo, sino la historia, la personal historia que inconclusa nos retiene en la orilla, susurrando. Imene, nobile figlio di Waco, Gitane udiro, Imene, nobile figlio di Waco, Gitane udiro, e sconciavo la scioppiappo, hommino puri scaccani di Egonzone in burla, Egonzone in burla, e sconciavo la scioppiappo. Ci porti ano o te ano te
Je suis un revenant. He vuelto de la muerte, de la nada enorme, el inmenso vacío bajo el manto. Je suis un revenant. He vuelto transparente, fantasmal, la palabra como un hilo de saliva temblando entre los labios, invertido el curso del habla. Cuida bien tus deseos, tú que vienes a oírme, no sea que se cumplan. Quise volver entre los vivos, abandonar el don de los abismos, quise cerrar los ojos que mantienen despierta en las tinieblas y volver a abrir los que distinguen las cosas por su luz. Lo deseé, lo quise. Ahora añoro el reino de las sombras, sofoco, golpeo el hielo endurecido tratando de abrir un agujero, un túnel que conduzca de vuelta a lo perdido. Me destrozo las uñas, resbalo. He olvidado cómo hacer. Contempla tus errores, tú que ahora penetras en mi sal, que yo consideré los míos hace ya mucho tiempo. Huir, sin pertenencia salvo el cuerpo que se hereda, la indispensable prótesis, huir de otros, o de la propia sombra cuando adopta la forma de los otros, de Corinto a Atenas, de Italia a Tesalia, de Fenicia a Persia y de vuelta a Cólquide, embarcar de nuevo rumbo a quién sabe dónde, cruzando el Adriático, encallar en las costas de Libia, de Córcega, de Ampurias o del mar de Alborán. Qué intensa era la luz allí, qué profunda y clara el agua. En otro tiempo, otra historia, o es la misma. ¿No son todas acaso la misma historia? Del Bósforo al mar de Alborán, ¿cuánto dista? Unos pocos centímetros en un mapa, unos siglos de rancia, una breve mención en un cuaderno de viaje. Bien sé que todo lo vivido fue una estrategia dilatada. Fui en busca de otros horizontes. Hice danzar el ego como un oso drogado con opiáceos, consciente del zarpazo con que un día, al despertar de su letargo, me mostraría la nada y en ella la pena placenta que la nutre. Todo círculo es vicioso. En cualquier punto en el que inicies el trayecto, te encuentras al final del mismo. En cualquier punto estás en el inicio. Y sin embargo, un punto no es un simple punto, es una encrucijada, donde otros círculos convergen y confundiendo su elipse emprenden otro rumbo. La personal historia que narramos y que nos enorgullece o avergüenza es simple resonancia de un combate que no tiene adversario ni otra finalidad que alimentar el círculo del hambre. El yo inventa sus fantasmas y los dioses aplauden al necio que se crece en sus imágenes y ruega por su vida. La rueda se refuerza con las súplicas. Nada es permanente. Los pueblos se desgastan al igual que los cuerpos celestes. En este universo no hay ley que no se aplique de idéntica manera arriba como abajo. Nuestros átomos, astros, corpúsculos coinciden un instante, una vida, y en su afán por ser otro, al punto se disgregan. Historia, mundo, yo,
estruendo de gorriones compartiendo cobijo al final de la tarde, voces en fuga, filamentos de estrellas moribundas, gotas de agua que al caer sobre el yunque del tiempo se evaporan. La materia se cansa, declaran los astrónomos con media lengua de poeta. La materia se cansa. La memoria es su manera de dormir. La nostalgia, su modo de hibernar. Algún color, a veces. El amarillo, el ocre, el rojo intenso de la tierra, el verde de los pinos, solo el verde, sobre el azul, sin cielo, del cielo. Vibraciones, corpúsculos, materia en suave combustión y el oro del crepúsculo enredado en sus cabellos. Tanta era la sed y tan pútrida el agua. Todo se olvida, dicen. No es cierto. Algo a veces acontece que lo revuelve todo y a partir de entonces te despiertas un día y otro día con el sabor de la hiel en la boca. Tú amas a los tuyos, yo a los míos, dijo Creonte. No hay mayor pena que el amor, contesté. Amor. Qué mal utilizamos la palabra. Telar adentro, la mano de Jasón tendida hacia la mía. Entre las cuerdas, su mano. Trameare, atravesar la trama. Nuestras manos. ¿Cómo no recordar el olor de la lana mojada, el tacto del bastidor bajo la lluvia, mis uñas desgarrando la niebla que ascendía del pantano? Muchas historias pueden ser contadas a partir de una sola. ¿Quién traicionó a quién? ¿Qué hados se cruzaron en la senda que juntos emprendimos? ¿Qué acciones y qué culpas precedieron las nuestras? Todo pasa, te dicen. Todo se olvida. No hay olvido. En vano pones rumbo a otras lejanías, te expones a nuevas tempestades. En vano procuras redimirte. Tu mente es la sirena que obstaculiza el viaje. Si no has aprendido a amarrarte al mástil mientras canta, no concluirás la travesía. Hacer del miedo una victoria. Del horizonte el punto de destino distrae al que se embarca, pero no le libera y a la vuelta se encuentra con el fardo que abandonó al partir. Mayor mérito hay en aprender el arte del tejido que en surcar los mares combatiendo quimeras. Más corto es el camino de la araña que aquel de los océanos. Más eficaz saber cortar el hilo que fondear en uno y otro puerto. La ruta más difícil es a veces aquella que se emprende sin moverse de sitio. La voz exhausta del pantano, la bruma, mis dedos. Sonoras las cuerdas, las hebras, vibrante la trama y el canto silencioso.
maté a mis hijos. Oh, esa fue la historia que os contaron, que utilicé. La soga, el cuchillo, el veneno, o quizás fue la ausencia. ¿Qué importa eso ahora? Tan solo aceleré el final de un proceso. ¿No condenamos todas acaso a nuestros hijos? ¿No destinamos su cuerpo tembloroso a la muerte en aquel mismo instante en que los concebimos? Y al expulsarlos del útero a la luz, ¿no les forzamos a compartir la violencia y el miedo de saber que cada paso adelante es una resta? Mayor culpa tendrá quien se adelanta deliberadamente al destino que quienes, conscientes del dolor que les aguarda, se complacen al oír su primer grito y sonríen beatos ante el hambre. Maté a mis hijos, sí, mas no fue por piedad. No tuve ese valor. Cuentan bien los poetas. Yo amaba a Jasón, pero en eso acaba lo que saben. Las piedras, por ejemplo. A ambos lados del lecho piedras, para no caer, para no abandonarse al vértigo, a la boca hambrienta de la nada. Eso de noche. De día, las manos agarrándose una a la otra, las uñas hurgando en las heridas, acariciando el plomo en la ulcerada cuna de sus labios. Y más abajo, aquel sabor a cieno, sus cangrejos ansiosos en la lengua. Piedras. Sí. Como esa mujer que quizás hayáis visto caminando por el pedregal, camina en círculos. ¿La veis? Anciana, diría yo, por su forma de andar encorvada. Lleva semanas o fueron años tratando de acercarse a mí. A veces me mira fijamente, como si me conociese bien, y dice: «He matado a mis hijos». Otras veces me sigue hacia el acantilado, se detiene ante la abertura de la cueva sin atreverse a penetrar en ella. «He matado a mis hijos», Medea repite una y otra vez. Me desconcierta. No suelo prestarme a esos juegos. Tantas son las desdichas de los hombres y tanta su incapacidad para hacerles frente, tanta su ignorancia y su altivez, su codicia, su cobardía. No siento lástima por ellos. Sin embargo, un día el viento cambió a poniente y me cansé de oírla. «¿Qué sabrás tú de lo que es matar a un hijo?», le grité. Se alejó, cabizbaja. Desde entonces la veo caminar en círculos, amontonando piedras y repitiendo: «El camino correcto, el lugar correcto, la palabra correcta», así durante horas. Piedras, sí, piedras. «Medea ha matado a sus hijos», exclaman. Y tal vez sea cierto. Pero ¿qué saben ellos de lo que eso significa? Me temen, se apartan de mi sombra. O le arrojan piedras, sí, también piedras. Las recojo una a una, estimo su peso y las dejo caer.
No cabe ya ninguna en mis bolsillos. Camino en círculos, entono un canto, 4 notas, me interrumpo siempre ahí, en la cuarta, y sigo caminando. Todo aquel que subvierte la norma es peligroso. Pero ¿qué sabréis de esto vosotros, los sumisos, los vencidos, vosotros que adoráis al Dios de los ejércitos, el creador decís, artífice, señor de los espantos, huido y derrotado como todos los que vinieron a habitar entre los hombres? ¿Qué sabréis de la hiel que remonta la tráquea, del óxido que obstruye la garganta, del cangrejo que anida entre las vísceras y horada sin descanso la cavidad del vientre? ¿Qué sabréis del horror que no conoce el llanto? Matar lo que se ama no es algo de lo que tengáis conocimiento. Pensáis que todo crimen responde a un motivo. No es así. Todo tiene una causa, pero no toda causa es un motivo. El crimen os ofende. Pensáis que no os incumbe, que no sois responsable de aquellos que sucede fuera de vuestro cerco. En el corral de los justos, el pago restaura el equilibrio. Pero ningún verdugo os pondrá a salvo de los falsos saberes. Ninguna víctima os salvará de la ignorancia. ¿Qué culpa, preguntáis? ¿De qué somos culpables? Necios, ¿acaso no lo veis? ¿No oís el estruendo de la rueda? ¿No sospecháis del decorado? ¿No os tientan sus grietas? ¿No despertáis alguna vez entre un día y otro día con la pregunta en los labios? ¿Por qué el sueño? ¿Por qué la ingesta, la excreción? ¿Por qué desaparecen los que amamos? Pero cerráis los ojos y os ponéis a danzar. Adoráis el arte del engaño, los tibios resplandores, los rescoldos. Cada puesta en escena os conmueve. Veneráis la lengua muerta de lo escrito. Ninguna función vale, sin embargo, el precio que pagáis en duelos y aflicciones. Aplaudís la tragedia de la que sois actores, salvo si os toca perder. En tal caso os acercáis al foso y aterrados inventáis un muñeco de rostro complaciente, patético y voraz que os invite a escalar las divinas gradas de la impostura. Que empiece la función. Que suba el telón, que alguien aparezca y nos cuente una historia. Al final de la historia no hay historia, por eso les gustan los comienzos, por eso celebran los nacimientos. Ved con qué extraño placer se entregan las madres al hambre del hijo. Hacen muecas ridículas ante la larva que se agita en sus pañales, el primer sudario de quien ya empezó a morir, que burbujea, se distiende, se contorsiona y grita. Grita el hambre que la atenaza, el doloroso espasmo de las vísceras, grita la sed que reconoce como propia, grita exigiendo el tributo al que le da derecho a haber nacido. Y la madre descubre su pecho dolorido, el pezón perforado, y lo entrega a aquella boca, orificio, estómago que la reclama y, estremecida, contempla con ternura al nuevo ser que ansioso extrae de su cuerpo su primera víctima, el elixir de vida. Caer al mundo no se hace sin rencor.
¿Cómo no odiar a aquella que nos dejó caer? ¿Cómo no odiar al que horadó su vientre? ¿Cómo no comprenderles, sin embargo, considerando el fuego que a todas las bestias aparea, el flujo incontenible de la vida que quiere proseguir, la endeble lucidez de la edad fértil? ¿Cómo compadecer y cómo no compadecer? Corta el hilo, le digo, córtalo. La decepción es siempre proporcional a las expectativas. Aún es tiempo, corta, no te impliques. Todo deseo conlleva sus efectos, todo apego, sus penas, sus angustias. No me hacen caso. ¿Cómo iban a hacerlo? ¿Qué saben ellas del ovío, de la trama que se tiende y se distiende? Oíd crujidos, rumores, lejanas estridencias, afectos, dicen. Respuesta de los cuerpos al impacto de otros cuerpos, tropismos. Amores, odios, fuerzas de atracción y de repulsa, aproximaciones, retiradas, pulsiones que se activan por simple resonancia, a veces extravíos, oficio de constelaciones. La cólera, el odio, la avidez, todo combate es deseo de vivir. Y la pasión, oh sí, también ese combate. En todos sus aspectos lo mismo es lo que se despliega, pero cada partícula es ciega a la unidad que la sostiene. Ardiendo, así le dicen, y es correcta la palabra, ardiendo en deseos que nunca satisfacen el último deseo. Y así, en cada objeto, errando su objetivo, el bien se torna en pena, el don en daño. Oh sacerdotes de todos los credos, impostores, traidores, vosotros que abogáis por la continuidad del artefacto y utilizáis la letra para inventar valores que os confieran poder sobre los crédulos, ¿sabéis de qué siniestra maquinaria sois custodios? Se yergue el predador sobre su presa, los dioses sobre el miedo de los hombres. Todo aquello que existe les roba a otros el aliento. ¿No se os revuelven las entrañas cuando oficiáis el rito de la sangre? Morir por otro dando vida en las mandíbulas del hambre lo hace todo ser que muere. Sagrada es la sangre, sacrificial el cuerpo de las bestias. Honrad con vuestros actos al ser que os alimenta, que sean dignos de su entrega, que nunca muera en vano aquello que ingerís. El hambre es el combustible, la muerte, la semilla, la existencia, una rueda de la que caen seres como granos de trigo en la cosecha. Caer al mundo es oficio de tinieblas. No me olvidarás, madre. Retumba el grito en la matriz del mundo y ella, que lo dejó caer, recogerá en su manto aquel cuerpo blanco, tan blanco, y al lívido rostro de la muerte entregará su pecho, sus pezones helados, sus senos ya sin savia. Cae al mundo el hijo por la continuidad del hambre.
Los deseados recuerdan el murmullo de una voz musitando después de la caída. ¿Quién musitó después de que cayeses del útero materno? Era el grito al canto lo que la sangre al agua o la placenta, más denso, más intenso. ¿Recordó tu madre su propia caída cuando sus muslos tensos temblaban de dolor? Los no deseados cierran la boca sobre una aguja atravesándoles la lengua. Los esperados con una piedra rodando en la garganta. ¿En qué lugar hundir los pies para que encuentren el modo de enraizarse? Tierra nodriza que no madre, nutricia y despiadada. ¿Cómo reunir las fuerzas para contrarrestar, arrestar la pulsión de vida y decir no? Caer al día, el agujero blanco abierto por el Hijo. Bajo las piedras, a resguardo del fuego y de la metralla, copulan los escarabajos. Mi cuerpo, lo que le debo a los muertos.
¿Qué murmuras, Medea? ¿Qué haces aún varada en esta orilla? ¿Qué te impide zarpar hacia otros mares? Mírate, envuelta en la saliva de la araña que habita al fondo de tu barca. Al cabo de tantos siglos no has averiguado su estrategia ni el lugar del desgarro. No obstante, te permites dar consejo y hacer uso del juicio que tú misma condenas. Contémplate, Medea. Has aprendido la letra, pero no la materia. Prometimos no involucrarnos, ser parcas en palabras y abstenernos del juicio. Pero, ¿cómo no intervenir? ¿Qué sería de nosotras si te hiciésemos caso? ¿Qué futuro tendríamos sin dioses, sin hijos, sin esperanza? ¿Quién tendrá piedad de ti, Medea? ¿Quién perdonará tu extravío? Yo no pedí clemencia. No hay generosidad en el perdón, sino desdén, cuando el que perdona no descubre en su interior y no en sus ordenanzas la arcaica cepa del crimen. Si con mis actos ofendí a quienes tiemblan y se amparan en sus sagrados mandamientos, que averigüen de cuánta expectativa y cuánto desengaño se nutren las ofensas. Se ofende el que no ve, el que espera y confía. Esperar no es virtud, es falta de discernimiento. Confiar es delegar cobardemente en el destino la parte de saber que nos incumbe. Quien sabe no confía, anticipa. Yo no pedí clemencia. El perdón lo otorga el ofendido, el bueno, el poderoso, el que dicta la norma y la sentencia, el que decreta la culpa y el indulto. No busquéis en mis actos motivos de piedad. La piedad es moral y la moral consagra el orden de los justos. El que se apiada no padece, obedece. Par es la lengua de los hombres, par es el juicio que absuelve y que condena, par es el ritmo que acelera el pulso de las multitudes ante quien osa hacerse cargo de una libertad más alta, más íntegra, más fiera. Yo no pedí clemencia. Vuestra piedad es menos apreciable en mi universo que la baba de un molusco en la espuma del océano. Me aburren vuestros artificios. Inútil es el verso que no tiene legado que entregar. Inútil es la ciencia que elabora preceptos y obediencias para un mundo de perfectas ideas e imperfecto saber. Inútiles los dioses incapaces de entregaros la llave de la anamnesis. Tornáis admiración vuestra carencia, reverenciáis la letra, y mientras trituráis la piedra de moler, dejáis secarse el grano en las espigas. La memoria es sonora, aguzad el oído. Nunca necesitó de leyes el corazón humano, nunca necesitó de dioses para saber de heridas. Animal entre otros animales, hocico entre hocicos, lengua de lenguas no para el habla, sino para lamer la llaga. Pálpito, soplo, rara vez despierto, aunque siempre presente, el corazón extraño no precisa de ninguna encomienda, no responde a doctrinas, no atiende a preceptos, no se apiada, acude a la herida y la reconoce. El animal que fuimos.
el animal en mí. Recorro mi piel en busca de su aliento, acecho algún gesto imprevisto, alguna retirada, un salto, una súbita alerta que me confirme su presencia. Cuerdas vibrantes, algo fuera del mí aún respira. El hielo en ciertas zonas más frágil de lo que pensaba, corrientes cálidas a veces, subterráneas, pronto endurecida la superficie corteza protegiendo extremidades o arañando el hielo para evitar o para prevenir, para no perder pie, el animal que fui, el animal en mí, fuera del mí. Mal día aquel en que os vieron abandonar el reino de las bestias y dejar que la arena del desierto invadiese los bosques y obstruyese el cauce de los ríos. Mal día. Descuidasteis el fuego, perdisteis su virtud. Ahora ante la muerte ardéis en paraísos. Donde había saber hay palabras vanas, donde había atención hay salmodia, donde había respeto hay arrogancia. El miedo es vuestra servidumbre. Mal día aquel en el que renunciasteis a escuchar las voces de la tierra y el rumor de la savia, aquel en que trocasteis el saber de los siglos y las reglas del hambre por una falsa vida eterna. Mal día, mal día, mal día. ¿Cómo comprenderéis al que comete el crimen si no os sentís capaz de cometerlo? Si os prohibís la entrada a las regiones más oscuras y os creéis inmunes a sus extravíos, desde el territorio iluminado en el que os acomodáis, ¿cómo comprenderéis al que habita las tinieblas? Si queréis conocerme, acercaos. Contemplad lo que sois, oíd la multitud de voces que os habitan desde el principio de los tiempos. Escuchadlas, se contradicen, se atropellan, se superponen, raras veces coinciden. Disonantes los ecos de aquel que anda por vuestra boca. Invertid la mirada. Contemplad la sucesión de gestos que os definen. ¿Sois acaso algo más que una sombra pasajera en los ojos de aquellos que dicen conoceros? En este mundo, ¿quiénes somos las víctimas y quiénes los culpables? Abandonad la buena conciencia y el territorio protegido, traspasad los extremos y penetrad en mis tinieblas, atreveos a penetrar en mis tinieblas. En el lugar del hambre, cualquier depredador es inocente. Ningún depredador mata a sus propios hijos, me gritáis. Cuán cierto. No lo somos. Dejamos hace tiempo de oír las voces de la tierra, perdimos la inocencia. La nuestra es ahora un hambre acrecentada, por siempre insatisfecha. En nuestro reino el hambre es el ansia y el ansia es la guerra. ¿Cómo compadecer? Cuidad de vuestros hijos, dijeron entre sí. Ellos defenderán a aquellos que servimos. Solo algunos oyeron las palabras que fueron añadidas en voz baja. Cuidad de vuestros hijos, son los que enviaremos a morir.
no somos inocentes. En la más diminuta criatura hay más virtud que en el hombre que a ciegas obedece las leyes de su tribu. Permitidme que me siente. Los siglos no perdonan. La lluvia que abrupta en estas latitudes. Añoro su descenso suave. Fui niña alguna vez. Su traza en la mejilla. Las luces que se prenden a deshora. Esa paz contenida. Añoro la inocencia, como volver a entrar en una prenda que ha quedado estrecha. Lo intenté. Se desgarraron todas las costuras. Maté a mis hijos, sí. Nadie mejor que el asesino conoce los infiernos, sus abismos, su espanto, sus renuncias. Si el odio tiene un precio, el del conocimiento lo supera con creces. Esquivo proyectiles, día y noche los esquivo. Vienen de todas latitudes el sueño, la vigilia, del más abajo a veces. Zumban y se estrellan con un ruido sordo o como gatos asustados resoplando. Así es como los percibo. Percibir es vibrar en otra trayectoria. Toda vida es una trayectoria. Los pájaros vibran más alto que nosotros. Hice recuento de estelas. Ejercité el oído. Por mucho que lo intente, no logro vibrar tan rápido o es tan lento como hacéis los muertos. Shh. No decir. Todo lo que se dice forma imagen y entorpece el curso de la savia. De imágenes se nutre la habladora. Si se le suministran demasiadas, se crece y las devuelve convertidas en otro de sus cuentos. En los cuentos creemos. Nunca hay que creer. Verdad y falsedad son el haz y el en vez de un mismo discurso. Desconcertada la habladora, neutralizad la verdad de una historia con la verdad de otra. Por ejemplo, Jasón no traicionó. Yo le fui infiel. Dejé a su cargo a nuestros hijos. Busqué en otros lechos el elixir de vida y en otro abrevadero la ciencia del comienzo. A veces el deseo se disfraza de alto mensajero y, sin percatarte del engaño, aceptas su encomienda. A veces la verdad ha de callarse para el mejor estado de las cosas y porque la verdad lo aprendes con el tiempo. Cuanto más verdadera es menos cierta. Callad a la habladora. Acalladla. No conviene volver a abrir las sendas que se cerraron, ni recordar el rostro de aquellos que se fueron.
La cuerda estaba seca y mis manos húmedas. Temblaron. La anudé en la rama de un árbol muerto para restablecer el equilibrio. El mundo viejo reclamando su víctima, el que ha de venir no menos ávido. Decidí. ¿Qué es decidir? ¿El último eslabón de una larga cadena? ¿Puede un eslabón considerarse por sí solo? Decidí. ¿Quién decide? ¿Decide la raíz seguir en la rocalla una veta y no otra? ¿Decide la semilla germinar donde el viento la posa? ¿Decide el río abrirse en la llanura y estrecharse entre las peñas? Decidir es de humanos, te dicen. Humanos. Yo respiro, yo siento, yo camino, yo pienso, yo respondo, yo. ¿Quién salta? ¿Quién respira? ¿Qué es ver o sentir? ¿Quién digiere y excreta? ¿Quién restaura la sangre? ¿Quién cierra las heridas? ¿Quién percibe? ¿Quién pone orden en las sensaciones? ¿Quién piensa? ¿Quién decide? ¿Quién es quien dice yo? ¿Son acaso los dedos del volcán distintos de los nuestros cuando avanzan hacia el mar? ¿Es acaso más sabio el animal humano que el río, las secuoyas, la nube o el bosque que la atrae y la invita a derramarse en él? Al margen del lenguaje, todo es complementario. En cada instante la necesidad se disfraza de circunstancia. Cada gesto es la síntesis visible de un encuentro en el que el azar hace oficio de destino. El gesto es quien decide. Pero sois incapaces de integrar los contrarios. La lógica os confunde, pensáis de acuerdo con el lastre. Azar en vuestra lengua es la palabra con la que disfrazáis de elegancia la ignorancia. Necesidad o azar, lo controlable y lo que no. Nunca acierta la ciencia que excluye o desestima el valor del contrario. Sabed que los opuestos son extremos de una misma cuerda, que de cada segmento un extremo responde al otro extremo y así en cada uno de sus infinitos puntos. Nada está previsto y no obstante, todo acontece necesariamente conforme al peso y la medida, conforme a la sonoridad. Aprended al oído lo que al pensar no alcanza. ¿Creéis que acariciando el yelmo de vuestro entendimiento acertaréis a comprender el universo? Mejor apaciguad la lengua, inclinad el oído, escuchad más adentro el rumor de las galaxias interiores. Olvidad las palabras, recomponed el lastre. Lo correcto, lo incorrecto, lo correcto, lo incorrecto, el camino correcto, el lugar correcto, la palabra correcta, correcto, correcto. Acércate a mí, tú que al caer la tarde merodeas y acumulas guijarros en la boca. ¿Respecto a qué código es correcto lo correcto? ¿Crees que vuestras leyes corresponden a un orden más alto que el del hambre? ¿Crees que la moral la dicta el universo o algún ser de justicia que os aguarda más allá de los tiempos?
siempre dispuesta a la creencia, el alma débil, el alma fértil en visiones y sueños, misteriosos designios y oscuras mediaciones, siempre anhelante, dispuesta a suplicar, a elevar los brazos y a invocar con las manos abiertas, bien abiertas, mientras el cuerpo aprieta sus puños con el vientre que clama por su hambre. Creer es la suerte del necio, el recurso del torpe, la coraza de estiércol bajo la que germina la discordia. No hay nada que esperar, nada que descubrir, ninguna fuente o manantial, ningún destino, nada que deba merecerse. El mundo es la cloaca de los dioses, el albañar de las galaxias. ¿Por qué perdéis el tiempo? Desengáñate. Solo existe el hambre, la herida del nacimiento, su grito y el vaho de un origen que imperceptiblemente al desplazarnos se evapora, dejando en la costura el rastro salado de las lágrimas. Bajo la piel, la sed es la constante. Pierde toda esperanza. Nada hay más allá. Nadie os ayudará a atravesar el páramo, ni os conducirá hasta la dulce piedra del ave carroñera. Nadie te acogerá en su seno cuando el aliento haya dejado de silbar en la abertura de tu frágil osamenta. Desdeña todo beneficio. No podéis recordar los comienzos. No podemos, no podéis. Es tan espesa la membrana y tan largos los túneles. Sé la memoria del olvido, sé testigo de orfandad. El viejo canto de los mitos, sus códigos de valores, sus mentiras, sus temibles olvidos. Nada de esto hallarás en mi enseñanza. Si quieres conocerme, sígueme. Te sentaré a mi lado. Pondré tus manos sobre la trama. Aprenderás a destejer. Ahora la noche. Cayendo, dicen. El horizonte ardiendo también es un decir. En el pedregal extrañas figuras de luz se deslizan entre las sombras. Adviene el sueño sobre el mundo. El sueño debió ser algo perfecto y dulce en el antes. Antes de los sueños, antes de las turbulencias del ánimo, antes de que las imágenes formasen recuerdos. Antes. Oh
Shedille Power Alda Chalbaraya El animal acude, presta atención y escucha. Todas somos la fuente a la que otras acuden a abrevarse. Atiende. No intentes descifrar con el entendimiento aquello que percibas. Sus voces son de otra naturaleza. Atiende. Como atiende la sierpe al corazón vibrante de la piedra. Entrar donde se está ha de hacerse al oído. Hay una puerta estrecha. O no es una puerta, sino una abertura por la que introducirse con el cuerpo encogido que luego se despliega si con suerte. Una abertura o tal vez una llama siempre encendida, aunque a menudo oculta, pues la mente se ocupa en 1000 delirios y con la mente todo acaba confundido. Hay una puerta estrecha que no es una puerta, sino una abertura que conduce más abajo del mí y también más abajo del abajo, donde el lenguaje no procede. Más abajo del abajo todo resulta inexplicable. Hay una abertura que no es una puerta, sino un desgarro en la membrana por el que introducirse y descender más abajo del mí y también más abajo del abajo. Aquel que allí penetra con el ánimo en calma y la conciencia alerta advierte que todos nuestros actos tienen el mismo origen. Del mismo ovillo se devanan en su raíz común las emociones. El odio, la ternura, la ira, el rencor, el miedo son colores que tiñen el hilo que aferramos al nacer.
pero nadie penetra en el abajo del abajo sin haberse desprendido de sí. El hilo ha de perderse en el descenso. El hilo y la personal historia que nos lastra y oculta a nuestros ojos la abertura. Nadie penetra en el abajo del abajo con el odio en la mano. El hilo ha de soltarse en el descenso. El hilo y la personal historia que nos retiene en superficie. El corazón del híbrido es tal que nadie soporta su presencia sin perder la cordura. Prefieren darle muerte. Todo lo que no comprendemos nos espanta. Cuentan mal los poetas. Ariadna era ingeniosa, pero era cobarde. Teseo era valiente, pero era codicioso. Nadie penetra en el abajo del abajo que no esté dispuesto a olvidar el camino de regreso. Estancia tras estancia, de una habitación a otra, por los interminables corredores, rescatar la energía dispersa, reconducirla, redistribuirla. El tiempo no existe, se hace y es de algún modo reversible. Oír la melodía de los muertos. Escuchadla, no la que tocan, sino la que son, más sutil que la de los vivos, tan graves, tan proclives a resistirse en su materia por no aceptar ser otro y más de lo que son ahora. Revertir la mirada, sanear la historia personal, limpiar la llaga, para hacer transparente la membrana y ver cumplirse el universo en cada uno de sus múltiples fragmentos. Como quien salva una frontera, derivar fuera de la vía, fuera de la línea, fuera del discurso, fuera de la mente, fuera del texto, fuera. Derivar, traspasar la rive, el borde, alejarse de la hora, la orilla, la melodía, porque fuera del texto es más, fuera del texto todo es más. Comprender sin pensar, sentir sin agitarse, percibir sin juicio. El juicio pesa demasiado para aliviar la pena. Entornar los ojos, ladear la cabeza, tendre l'oreille, descubrir en los propios huesos el grito que es de todos. Bajar, donde inaccesibles aquellos que se fueron, sin anclajes, sin estrategia, bajar, perder los límites, hacerse infinita para volver a ellos, para darles alcance. El tiempo no existe, se repliega y en cada uno de sus pliegues nos invita a ser de nuevo lo que fuimos. Todo es simultáneo, tan solo en el discurso hay un tiempo que fue y otro por venir. Despójate de ti. Actúa sin temer la salida y sin apresurarla. La voluntad ausente, para no añadir, para no engrosar el hilo en vez de adelgazarlo.
La voluntad es hambre hecha conciencia en lo concreto. Permanece tan solo atenta o simplemente desentendida de lo que arriba sobreviene. Todo lo importante ocurre más abajo. Penetra más abajo, desprovista de historia. No esperes ni el perdón ni la gracia, pues en esos lugares no hay culpa ni culpable. Levanta la cabeza, escora los sentidos. De ahora en adelante, tu víctima será tu guía. Disponte a recibirla. Y confía. El animal conoce las sendas, sabe que los hilos son fuertes, que el tejido resiste la intemperie, pero sabe también que existen agujeros. Unos dan al abajo y otros lo atraviesan. Confía. El animal vigila. Mantén erguida la cabeza, oteando, aprendiz de viento, la traza o germen de las deformaciones. Aquí termina mi encomienda. Nada más puedo decirte que no enseñen los años o los siglos de rancia. En el trayecto el copo que arrastramos termina por ceder. Lo que creíamos importante se nos pierde y una extraña sensación de ligereza ocupa su lugar. Al temblor del ocaso se confunden los tonos, los matices, y en la lengua donde hubo amargor tan solo permanece un leve rastro de sal. Este es el lugar del hambre. No hay causas ni efectos, ni culpables ni víctimas. Tan solo un agujero que ha de colmarse y gime. Y el batiente arriba, batiendo sobre la nada. Me va surcando el morir. Es una barca lenta que deja por estela la espuma de otros cuerpos. Cuidad de vuestras aguas, vosotras las más jóvenes. Todas somos la fuente en la que otras almas afines convergen y se posan, como los pájaros, para abrevarse. Es hora de zarpar. He vivido de más. He tejido en el gran telar o telaraña los errores y el daño necesario. He pagado, he cumplido.
Estos ya no son tiempos para héroes. La nueva era se aproxima. Sirva de ejemplo mi impiedad. Sirva de ejemplo mi rebeldía y mi derrota, mi tenebrosa, lúcida e inútil derrota.